Líder, solo hay uno. Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos. Eduardo Pérez Mota, presidente de la COFECO, está con nosotros, de la Comisión Federal de Competencia, en la línea telefónica. Eduardo, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Denise, muy buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Eduardo, pues nada, comentábamos hace unos momentos sobre esto que ocurrió en el escándalo de las farmacéuticas, pero sobre todo creo que es importante, para no quedarnos, digamos, en el chisme o la información extraída, digamos, de una conversación telefónica, saber que esto no cae ahí como sorpresa, porque ustedes ya habían, de hecho, multado a las empresas farmacéuticas con más de 150 millones de pesos por obligar al IMSS a pagar precios artificialmente caros. Yo decía que hace un año, si no mal recuerdo, se habían dado a conocer cifras de cómo México compraba las medicinas más caras, las mismas medicinas más caras que Argentina, Brasil y que Chile. Y que había que tener una explicación, y la explicación es que, por supuesto, había corrupción o no estábamos haciendo nuestro trabajo, y pues esto no viene sino a confirmarlo. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Como tú bien dices, esto no es novedad para la Comisión Federal de Competencia. Nosotros hicimos una investigación que llegó a sancionar a 6 empresas, Eli Lilly, Criofarma, PISA, Probiomed, Fresenius y Baxter, por colusión en 2 productos muy importantes de adquisiciones de medicinas, medicamentos del Seguro Social. Uno de ellos es insulina y el otro son, digamos, sueros inyectables. Y como tú bien dices, impusimos multas que rebasaron los 150 millones de pesos y ahora estamos ya en los tribunales porque las empresas se ampararon y estamos discutiendo el asunto y espero que ganemos este tema en los tribunales. Eduardo, yo quiero de entrada felicitarlos a ustedes y te voy a decir por qué. Porque lo que yo decía el día que se dio a conocer esta información, y seguramente por mi ignorancia de lo que ustedes habían hecho, era que estos temas son muy difíciles de probar y que la nota finalmente de esta conversación no era tanto el que se pusieran de acuerdo o hubiera corrupción, sino que se hiciera pública. Y yo me imagino que para ustedes no debe ser fácil comprobar estos casos, obviamente sin hacer uso de algo que es ilegal, que son las llamadas, la intercepción de llamadas telefónicas. Pero sí quiero decir aquí que a mí me da gusto saberlo y que también hay que reconocer esas cosas. Yo había dicho, es casi imposible demostrar estos casos, pero ustedes pues obviamente sí lo pueden hacer. Mira, ciertamente, y aquí debo reconocer el trabajo del área técnica de la Comisión, la Secretaría Ejecutiva, quien hizo un análisis exhaustivo de la evolución de precios, de las licitaciones. Tenemos una base de datos de más de 130,000 observaciones que nos han permitido identificar problemas y posible colusión en una gran cantidad de licitaciones en el Seguro Social, y es probable que existan en otros para otros agencias del gobierno que adquieren productos. Y ciertamente lo que tú dices es absolutamente cierto. Digamos, no es fácil analizar estos casos. Nosotros, en el caso del Seguro Social, lo hicimos con información indirecta. No contamos con los acuerdos que firmaron las empresas, pero si tú ves los resultados de las licitaciones, prácticamente en una situación de libre mercado es imposible que la evolución de precios sea la que observamos. Eduardo, ¿qué va a cambiar a partir de esto? Además de la catarsis, de saber que nos indigna, que tenemos una nueva prueba de colusión. ¿Qué cambia con esto? Bueno, mira, en esta nueva pieza de información que ha sido pública a través de esta conversación telefónica, ustedes tienen razón, nosotros no podemos usar como prueba algo que tiene como origen, digamos, una ilegalidad, pero ciertamente hemos tenido ya contactos con el Seguro Social y estoy seguro que el director general del Seguro Social está en la mejor disposición de, en su caso, en este caso particular, iniciar una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia y en ello procederíamos inmediatamente nosotros a investigar. Eduardo, finalmente es imposible decirlo, pero la única forma en que realmente veríamos que se ha acabado con este tipo de corrupción en México tendría que ser también el hecho de que pudiéramos comprar medicinas al mismo precio que otros países.
Es decir, sería un buen indicador indirecto, yo sé que es indirecto, pero es un indicador el hecho de que nosotros pudiéramos tener las medicinas, es decir, nosotros me refiero al Estado mexicano, al Instituto Mexicano del Seguro Social, adquirir medicinas a un precio que sea internacionalmente comparable. Mira, la OCDE tiene evidencia que ha recogido de muchos los países miembros de esta organización, en el sentido de que cuando se dan casos de colusión, es decir, de cartelización en los mercados, ¿sí? para que cuando se ponen de acuerdo las ¿sí? empresas para no competir, los precios a los que adquieres estos productos, en este caso medicamentos, pueden ser de un promedio de 25% por encima claro, de los precios que adquirirías. ¿Te imaginas lo que significa para las finanzas públicas? Muy importante. Mira, es muy importante. Concretamente, en el caso del Seguro Social, ¿sí? Nosotros hemos también trabajado en otra vertiente que tiene que ver con el diseño de las licitaciones del Seguro Social. Hemos estado muy cerca de los directores, tanto Daniel Caran como Juan Molinar en su momento, para revisar el diseño de las licitaciones. Ha habido modificaciones incluso en las leyes, y aquí también reconozco el trabajo del Congreso, que ha permitido ahorros, y este es un reporte que está en el que hizo público el Seguro Social, ¿sí?, recientemente, ahorros de alrededor de 35,000 millones de pesos, solamente en licitaciones, y esto es muy importante. Claro. Pero se puede hacer más, la llamada nos lo deja claro. Creo que todavía hay un margen ahí para seguir mejorando, pero bueno, pues Eduardo, te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada y un reconocimiento, por supuesto, a su trabajo. Yo te insisto, cuando hice el comentario el lunes, no estaba enterada de que ustedes habían hecho esta investigación y no es, qué gusto, qué bueno, porque obviamente no podemos estar aquí esperando a ver quién hace una intervención telefónica, ¿verdad? Así no se mejora un país. Efectivamente, sí es un revelador y sí puede aumentar la presión pública sobre las instituciones, pero en el fondo es a partir de investigaciones como la que ustedes hicieron que se pueden cambiar estas cosas. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Gracias, Denise. Si tú me permites, también claro, debo decirte que hay elementos que están en manos del Congreso que nos pueden ayudar. Hoy en el Senado de la República hay una reforma a la Ley de Competencia que aumenta de manera significativa las sanciones, incluso abre la posibilidad de sanciones penales para quien realice este tipo de prácticas que son tan nocivas y que cuestan tanto a los consumidores y hacen tan poco eficientes los mercados. ¿Qué sería la sanción, por ejemplo, hoy en día para las personas que participaron en esta conversación? Mira, ¿o no hay sanción? No, sí, por supuesto. Bueno, tendríamos que primero hacer la investigación. Claro, sí, tienes razón, pero vamos a poner un supuesto, Eduardo. Se confirma que había una licitación por 80 millones de pesos en la cual iban a participar estos grupos y, en fin, se descubre cuál era el medicamento y demás y la participación de ellos en un acuerdo pre-licitación. ¿Qué castigo hay? Mira, el castigo va a depender de la capacidad económica de las personas que formaron parte de este cartel. Y la sanción máxima a la que nosotros podríamos llegar, ¿sí?, es de alrededor de 60 millones de pesos, bueno, que es mucho menos de lo que se da en otros países y no podemos incluso imponer sanciones. Pero es al laboratorio, me imagino, no es a la persona. Puede ser al laboratorio y a la persona, a las dos. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Eduardo. Muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. Gracias a ti, Denise. Gracias. Líder, solo hay uno.